Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar a ver hoy el tema de la clasificación internacional del funcionamiento y la discapacidad, que, como bien les venía diciendo en las clases anteriores, es la metodología que se utiliza en Argentina y en el mundo, digamos, para clasificar la discapacidad, ¿sí? Como bien vinimos viendo, bueno, ¿se acuerdan que teníamos por un lado el mecanismo de la Organización de las Naciones Unidas con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Organización Mundial de la Salud, que es la que establece de qué manera, cuáles son los criterios para clasificar a la discapacidad? ¿Se acuerdan que en la última clase les vimos un video, vimos el tema de la definición de la Organización Mundial de la Salud, de la discapacidad, que utiliza este concepto, digamos, de modelo socioecológico, digamos, que por un lado retoma lo del modelo social en relación a la interacción y a las barreras, pero establece que hay determinados, que el sujeto está en un ambiente y que esos factores ambientales también son los que, en relación a esa condición de salud de la persona y en ese entorno, hacen que la discapacidad sea de determinada manera. Así que bueno, un poco hoy vamos a profundizar sobre cómo se clasifica la discapacidad para poder entender básicamente cómo se realiza en Argentina, para que podamos entender cómo leer los certificados únicos de discapacidad, ¿sí? Que son los que se utilizan en Argentina para certificar la discapacidad, ¿sí? Así que bueno, les voy a compartir pantalla para poder ver. Bueno, como les decía, en realidad esto es la clasificación internacional del funcionamiento. Se llama así, Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud. Ese es el nombre que se utiliza, ¿sí? Que comúnmente se le llama la CIF, la Clasificación Internacional del Funcionamiento, pero bueno, como ven, introduce el tema de salud y por supuesto el término discapacidad sigue existiendo, pero básicamente se trata de analizar el funcionamiento, ¿sí? La funcionalidad. Por eso les decía que también se empieza a usar en algunos ámbitos el término diversidad funcional, ¿sí? Que ya se abandona un poco el concepto de la discapacidad, digamos, de la falta de capacidad, el concepto capacitista que tiene el concepto de discapacidad, y se habla más bien de funcionamiento, de una forma diferente, diversa, que tienen algunas personas para funcionar. Pero esto todavía está como ahí en algunos ámbitos en discusión. Pero bueno, se empieza a utilizar, para que ustedes sepan, el término diversidad funcional. Bien, entonces la Organización Mundial de la Salud ha utilizado, digamos, esta forma de clasificación que rige desde el año 2001. Anteriormente hubo otras formas de clasificación que fueron acompañando, digamos, los distintos paradigmas que hubo a lo largo de la historia. La anterior se llamaba la Clasificación Internacional de la Minusvalía. Bueno, los términos que históricamente se fueron utilizando claramente tenían que ver con el concepto social de la discapacidad, ¿no? Con el modelo vigente. Por eso antes se hablaba de minusvalía en la anterior, y ahora se habla de funcionamiento, como estas instituciones también se van como dando cuenta de los cambios sociales y van generando estas normativas internacionales para que podamos ir de a poco generando estos cambios, ¿no? Culturales y sociales e institucionales. Entonces esto se llama así, la clasificación, ahí tienen la tapa. Yo les voy a, no sé si no se los vio en el Drive, se los subo ahora, les voy a compartir este documento. Es un documento muy, muy largo, no es por supuesto para que lo impriman, pero sí para que lo puedan ver, porque en ese documento vamos a encontrar toda la forma de clasificación que tienen los certificados únicos de discapacidad, pero igual lo vamos a ver, ¿sí? Bien. Ustedes vieron, perdón, me fui. En la clasificación, que también retomamos un poco la última clase en relación a cómo aparece, digamos, la
la certificación, digamos, la definición de la discapacidad para la Organización Mundial de la Salud, es una definición dinámica, ¿sí? No es una definición que uno diga, bueno, 2 puntos y es tal cosa, sino que es una definición un poco compleja, que tiene varios aspectos que interrelacionan entre sí, por eso las flechas que van y que vienen, y los distintos conceptos, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que veíamos que dentro del concepto que plantea la CIF, existe el concepto de función y estructura corporal, que ahora vamos a ver bien cada uno de qué se trata? Acá es donde aparece el término de deficiencia, ¿sí? Hay una deficiencia de la persona en alguna función o estructura corporal, ¿sí? Por otro lado está el concepto de actividad, que esta deficiencia genera alguna limitación en alguna actividad de la persona, ¿sí? Y por otro lado el término de participación, que ahí es donde aparece el entorno y las barreras, en relación a cuáles son, de qué manera la persona está restringida para realizar determinadas acciones en la comunidad, en la vida social, por esa deficiencia que tiene la persona, ¿sí? Todo esto en el marco del contexto de los factores tanto personales como ambientales, que son los que de manera positiva o negativa inciden para que esa deficiencia, esas limitaciones y esas restricciones sean más graves o no tanto, ¿sí? Ahí es donde opera, digamos, el entorno siendo facilitador o siendo con aspectos positivos o negativos, ¿sí? Entonces, estos es así, bastante complejo, pero esto nos va a permitir ir entendiendo ahora cómo se va dando la clasificación de la discapacidad, ¿sí? Por un lado, bueno, esto, decirles que estos conceptos interactúan entre sí, ¿sí? Porque la definición de la deficiencia de la función estructura en sí misma no me dice nada, ¿sí? Yo necesito analizar cómo esa deficiencia o esa estructura en relación, digamos, restringe la participación y en qué manera está limitada la persona en hacer determinadas actividades, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto son conceptos que interactúan en este concepto y que es a lo que llamamos funcionamiento, ¿sí? El funcionamiento de un individuo en la sociedad, ¿sí? Es un término, por eso el funcionamiento es un término genérico que incluye las funciones corporales, las estructuras corporales, las actividades y la participación, ¿sí? E indica los aspectos positivos de la interacción de un individuo, ¿sí? Con una determinada condición de salud, una determinada estructura y función corporal, y los factores contextuales, ¿no? Ese diálogo entre el sujeto y el contexto que veíamos en el texto de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Perdón. Bien. Entonces, esto es importante además porque el funcionamiento no es igual en todas las personas, ¿sí? Digamos, 2 personas con el mismo diagnóstico, con la misma función o estructura corporal afectada, tienen funcionamientos totalmente diferentes porque va a influir el contexto, porque va a influir el acceso que esa persona tenga a determinados recursos, ¿sí? Entonces, 2 personas con una misma condición de salud, es decir, por ejemplo, con una hipoacusia, con una sordera, pueden tener un funcionamiento totalmente distinto, ¿sí? Según si han accedido a la educación, si tienen obra social, si tienen una familia que pueda dar apoyos, si tienen acceso a determinados recursos y demás. Entonces, acá vemos cómo lo que para la CIF es el estado de la condición de salud de la persona, interactúa, digamos, con estos otros estados de la salud que son los que tienen que ver con el contexto y con los factores del ambiente. ¿Sí? Entonces, bueno, por otro lado, el concepto discapacidad, volviendo a los 3 conceptos que hacen a la definición, ¿no? Hablamos de funcionamiento, que es toda esta compleja interrelación de conceptos. Por otro lado, el término discapacidad, lo que dice la CIF es que es un término genérico que incluye deficiencias en las funciones corporales y en las estructuras corporales, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Es decir, que acá nos referimos cuando hablamos de discapacidad, cuando esta interrelación entre estructuras, actividad y participación se da de manera negativa, ¿sí?
ahí es donde aparece la discapacidad. ¿Sí? Acá es donde el concepto de la convención que dice, bueno, en la interrelación entre el sujeto y las barreras, en esa interrelación negativa, digamos, es donde aparece la discapacidad. ¿Sí? Si en esta interrelación hay un contexto favorable y la persona puede funcionar adecuadamente, no habría una discapacidad. ¿Sí? La discapacidad aparece cuando en esta interrelación de conceptos esto se da de manera negativa para la persona. Entonces ahí es donde aparece la discapacidad. Por eso la discapacidad indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo con una determinada condición de salud y los factores de contexto, los factores ambientales y personales, ¿sí? Ahí es donde este encuentro entre sujeto con una deficiencia y barreras y los factores de contexto, cuando esto se da de manera negativa para la persona es donde aparece la discapacidad, ¿sí? Bueno, por otro lado, los factores contextuales son los factores que constituyen el trasfondo total de la vida de un individuo, su estilo de vida, nos dice la CIF, ¿sí? Incluye tanto los factores ambientales como los factores personales que pueden tener un efecto en la persona con una condición de salud y sobre la salud y los estados relacionados de esta persona. Entonces, funcionamiento y la discapacidad, es decir, los aspectos positivos o negativos que pueden darse de esta interrelación, se conciben con una interacción dinámica, ¿sí? Entonces ahí es donde pueden aparecer distintas variaciones o tantas formas de ser como personas con discapacidad hay, ¿sí? Y me voy a la siguiente placa, a ver si me queda algo más para decirles acá. Bien. Algo que resaltar acá, vamos para acá si se los explico viendo este cuadro que es un poco complejo, pero cuando lo empecemos a desarrollar se van a dar cuenta. Estos serían los distintos componentes que tiene la clasificación, ¿sí? Por un lado tenemos las funciones y estructuras corporales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de funciones y estructuras corporales? Las estructuras corporales son básicamente las partes del cuerpo, cuando hablamos de la parte física del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, si una persona tiene un problema en el oído, un problema en la vista, un problema en las piernas, digamos, hablamos en el cerebro, si es algo mental, digamos, hablamos de la parte del cuerpo, ¿sí? La parte fisiológica, biológica, que es en donde está alojada, digamos, la deficiencia, ¿sí? Por eso hablamos de la estructura corporal. Y por otro lado tenemos las funciones corporales, ¿sí? Que son las funciones que esa estructura realiza. Por ejemplo, si hablamos del oído, hablamos de la función de la escucha, ¿sí? Si hablamos de la vista, hablamos de la función de la visión. De los ojos, perdón, hablamos de la función de la visión, ¿sí? Si hablamos de las piernas, hablamos de la función de la marcha, ¿sí? Si hablamos del cerebro, hablamos de las funciones mentales o las habilidades mentales, ¿sí? Por eso acá van a ver en el documento en todo el texto de la CIF, cómo están detalladas las distintas funciones corporales, ¿sí? Habla de funciones mentales, funciones sensoriales y dolor, funciones de la voz y el habla, funciones de los sistemas cardiovascular, hematológico, inmunológico, respiratorio, las funciones de los sistemas digestivos, metabólico y endocrino, las funciones genitourinarias y reproductoras, las funciones neuromusculoesqueléticas y del movimiento, y las funciones de la piel y estructuras relacionadas, ¿sí? Entonces ahí es donde hablamos de qué manera, después vamos a ver cómo esto lo desarma la CIF para poder entender de qué manera esa persona con determinado diagnóstico tiene afectada su funcionamiento, ¿sí? sus funciones corporales. Bueno, y como les decía, las estructuras corporales son la información sobre el estado funcional del individuo en lo referente a las partes anatómicas, a la parte bien estrictamente fisiológica. Y acá habla de, por ejemplo, estructura del sistema nervioso, del ojo, el oído y las estructuras relacionadas, así es como está clasificado y lo van a encontrar en el documento. Estructuras involucradas en la voz y el habla,
estructuras de los sistemas cardiovasculares, bueno, estructuras relacionadas con el sistema digestivo, metabólico, estructuras relacionadas con el sistema genitourinario y el sistema reproductor, estructuras relacionadas con el movimiento, la piel y estructuras relacionadas. Es decir, que son las mismas 8, son 8 estructuras corporales, y a su vez son 8 también las funciones, ¿sí? Cada estructura tiene a su vez una determinado detalle de funciones que realiza, ¿sí? Es donde van a ir detallando para cada persona qué estructura corporal tiene afectada y qué funciones a su vez tiene afectada esa persona, ¿sí? Bien. Por otro lado, bueno, acá tenemos funciones y estructuras. En la siguiente columna dice actividades y participación, y ahí vamos a ver que la CIF hace referencia a los aspectos vitales relacionados con el funcionamiento, tanto de una perspectiva individual como social. ¿Sí? La CIF en la CIF este componente está representado por 9 capítulos, ¿sí? Que hablan de aprendizaje y aplicación del conocimiento, tareas y demandas generales, comunicación, movilidad, autocuidado, vida doméstica, interacciones y relaciones interpersonales, áreas principales de la vida comunitaria, social y cívica. Fíjense todo lo que incluye. Si hablamos desde que la persona pueda hablar, pueda comunicarse, que la persona cómo aprende y cómo conoce, hasta que pueda tener participación social, que pueda trabajar, que pueda votar, ¿sí? Que pueda participar de la vida comunitaria, ¿sí? Acá hay de la movilidad, bueno, hay un montón de aspectos de la vida cotidiana que se describen acá en este componente de actividad y participación, ¿sí? Que son las áreas vitales, ¿sí? Que es lo que a nosotros nos interesa saber, ¿sí? Una persona tiene determinado diagnóstico, bueno, yo necesito saber de qué manera esta persona puede realizar las actividades de la vida diaria con autonomía e independencia. Para eso me interesa saber, si no por en sí mismo el diagnóstico, ¿sí? Bien, bueno, y después en la parte de factores contextuales, ahí tenemos por un lado los factores ambientales, ¿sí? Que constituyen el ambiente físico, social y actitudinal de un individuo, ¿sí? Entonces no solo acá hablamos de lo actitudinal, que tiene que ver con el entorno, si es discriminador o si es facilitador, ¿sí? Por eso es importante también el tema del entorno, ¿sí? Y ejercen un efecto sobre todos los componentes de la parte 1, ¿sí? Digamos, los factores ambientales inciden sobre la actividad de participación y también sobre el tema de las funciones, ¿sí? Y estructuras. Hay un diálogo acá, hay una interacción permanente entre la parte 1, funcionamiento y discapacidad, y la parte 2, que son los factores contextuales, ¿sí? Teniendo una influencia positiva o negativa, tanto en las estructuras y funciones como en las actividades y en la participación de una persona, ¿sí? Por eso vuelvo a ese cuadro entre que las flechas van y vienen entre todos estos conceptos, porque son absolutamente interrelacionados. Algunos ejemplos de los factores ambientales son el entorno natural y la presencia de cambios en el entorno derivados de la actividad humana, las actitudes sociales, ¿sí? Estos elementos están organizados partiendo del contexto del entorno más inmediato del individuo. ¿Se acuerdan esta que vimos de los sistemas, ¿no? Partimos del primer entorno, que es la familia, el núcleo familiar, y ahí vamos creciendo, ¿no? A la familia ampliada, a las instituciones, a la comunidad, ¿sí? Y así va creciendo hasta la sociedad en general, ¿no? Y al sistema social en el que vivimos. Bien, los factores personales no están muy detallados en la CIF, forman parte de los factores contextuales, pero no están muy detallados en la CIF. Se dice, digamos, habla así de las influencias internas sobre el funcionamiento y la discapacidad, pero bueno, estos serían los factores ambientales, son las influencias externas, y los factores personales son las influencias internas. Acá podemos hablar de la autoestima, del empoderamiento de la persona, ¿sí? De cómo vive su situación, de cómo la persona transita su propia vida, su propia discapacidad. Entonces, bueno, acá vamos a ver
una persona que está empoderada y que de su condición, bueno, va a tener una proactividad y un ejercicio de sus derechos y un empuje para enfrentar su situación muy distinta a una persona que por ahí no tiene conciencia de su capacidad, y entonces esto va a ser mucho más difícil para la persona. Por eso hablamos de las influencias internas, ¿sí? Bueno, bien. Después acá nos habla de los constructos, ¿sí? Que serían las formas de calificar cada uno de estos aspectos. Esta segunda fila hablamos de los constructos, que es de qué manera se califica, ¿sí? Y acá, bueno, vamos a hablar de, en lo que es funciones y estructuras corporales, de los cambios en las funciones corporales, y los cambios en las estructuras del cuerpo, ¿sí? Los cambios en la anatomía y los cambios en las funciones que esa condición, digamos, hace sobre la persona, ¿sí? Y acá vamos a hablar de, bueno, en relación a actividad y participación, ahí hablamos de la capacidad, ¿sí? De realización de tareas en un entorno uniforme, y por otro lado, el desempeño o realización de tareas en un entorno real. Perdón, justo me resfrié. Bien. Acá es donde hablamos de capacidad, acá es donde aparece el término capacidad, ¿no? En la parte de actividades y participación, ¿sí? La capacidad acá nos dice que es la aptitud de un individuo para realizar una tarea o acción. Indica el máximo nivel posible de funcionamiento que una persona puede alcanzar en un dominio de actividades y participación en un momento dado, ¿sí? Esto acá es donde analizamos la capacidad de la persona, ¿sí? Esta capacidad, ¿por qué dice lo de que se mide lo del entorno? Porque se mide en un entorno, en un contexto uniforme o normalizado, ¿sí? Que neutraliza el efecto de diversos contextos o entornos en la capacidad del individuo. Esto es un poco complejo quizá para comprender, tampoco es tan importante que lo profundicemos, pero quiere decir que tenemos que analizar un sujeto en el entorno en el que vive, ¿sí? Por eso es tan importante el contexto. No es lo mismo si una persona está en un ámbito urbano que en un ámbito rural, si está en una zona de montaña o está en una zona de llanura, digamos, bueno, acá es donde el contexto en general también atraviesa estas definiciones, ¿sí? Bien. Y cuando vamos a los constructos en la parte 2, o sea, en los factores contextuales, ahí hablamos del efecto facilitador o de barrera de las características del mundo físico, social y actitudinal, ¿sí? Como en los factores ambientales el contexto pueden ser facilitadores, potenciadores, o pueden ser barreras, pueden ser obstáculos para la persona, ¿sí? Y en cuanto a los factores personales, ahí hablamos del efecto de los atributos propios de la persona. Por eso les decía, por ejemplo, el autoestima, ¿sí? Cómo la persona considera su propia situación y cómo enfrenta lo que le toca vivir. Esto igual es para todos, tengamos o no discapacidad, pero bueno, acá es importante cómo la persona con discapacidad vivencia su propia situación, ¿sí? Estos facilitadores pueden prevenir que una deficiencia o limitación en la actividad se convierta en una restricción en la participación. Por eso es tan importante esto, ¿sí? Porque hay determinados facilitadores que pueden permitir que la persona, aún con esa deficiencia, con esa estructura corporal o esa función corporal afectada, hagan que pueda funcionar igual, digamos, ¿no? Que pueda ser un facilitador, que no exista limitación para que esa persona, por ejemplo, vaya a la escuela, para que vaya al cine, para que pueda moverse en la sociedad, ¿sí? O sea, ahí donde los factores, los facilitadores o las barreras operan eh, para que la persona tenga un desempeño autónomo o no, ¿sí? Es súper importante esta parte, ¿sí? Sobre todo por esto, bueno, porque vuelvo al que estamos en el modelo social y
la discapacidad también es social, digamos, es en la interacción social. Entonces ahí es donde vemos cómo la sociedad o el entorno pueden discapacitar o no a una persona, ¿sí? Y es importante que todo esto se analice cuando cuando se describe a la discapacidad, ¿sí? Bueno, y abajo están en el cuadro, en las últimas filas están los aspectos positivos o negativos, ¿sí? En aspectos positivos, en funciones, tenemos la integridad funcional y estructural, que una persona pueda, más aunque tenga una deficiencia, pueda compensarla, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en una persona ciega, pero que se maneja con bastón blanco, que puede viajar en colectivo, que lleva una vida adelante, que vive sola, que incluso puede tener hijos o hijas, digamos, que trabaja, o sea, cómo esa persona puede aún con esa deficiencia, poder lograr estándares de vida independientes y autónomos, llevando su discapacidad, digamos, o pudiendo desempeñarse de manera autónoma e independiente, ¿sí? Es donde hablamos, bueno, de la integridad funcional y estructural. Y los aspectos negativos, ahí es donde aparece la deficiencia, ¿sí? Cuando todo esto se conjuga de manera que la persona no puede con esa deficiencia lograr una autonomía y un empoderamiento y una vida independiente, ¿sí? Y en los aspectos negativos, como les decía antes, es donde aparecen las barreras y los obstáculos, ¿sí? Ahí es donde aparece claramente la discapacidad, ¿sí? Bueno, espero que se entienda hasta acá. Igual ahora lo vamos a ver en los ejemplos concretos para que podamos bajarlo a tierra y todo esto que parece un poco complejo se pueda comprender. Bien, este es otro cuadro un poco más sintético de lo que vimos recién. Tenemos la CIF, que es la forma de clasificación. Las partes de la CIF son, por un lado, el funcionamiento y la discapacidad. Esto es como a modo de síntesis. Las partes son funcionamiento y discapacidad y factores contextuales. Por otro lado, los componentes son 4, funciones y estructuras, actividad y participación, factores ambientales y factores personales. Esos son los 4 componentes de la CIF. Y por otro lado, los constructos o clasificadores, que son, bueno, si hay cambios en la función corporal, si hay cambios en la estructura corporal, la capacidad y el desempeño cuando hablamos de actividad y participación, y cuando hablamos de factores ambientales, hablamos de facilitador o de barrera, ¿sí? Esos serían los clasificadores, ¿sí? Y por último tenemos las categorías en los que cada uno de esos clasificadores se desarma, digamos, se explica, ¿sí? Que como ven hay 4 niveles. Esto ahora lo vamos a ver cuando veamos todos los números y códigos que aparecen en los certificados de discapacidad. Puede ser primero, segundo, tercer, cuarto nivel para cada uno de estos 5 clasificadores. Esto es a modo de síntesis de lo que vimos recién. Cualquier duda después la evacuamos en la próxima clase, que vamos a tratar de hacer un ida y vuelta un poco más divertido. Pero bueno, para ir cerrando lo de hoy, digamos, el certificado único de discapacidad. Uy, ¿qué pasó? Ahí volvemos. El certificado único de discapacidad es la manera que tenemos en Argentina, que todo esto que vimos recién, que la CIF se materializa, ¿sí? En los certificados únicos de discapacidad, que es lo que mediante la ley 22.431, que es la Ley Nacional de Discapacidad, la ley establece que el Estado tiene que decir de qué manera se clasifica la discapacidad. Bueno, para la ley 22.431, el único instrumento que tiene validez nacional para certificar la discapacidad es el Certificado Único de Discapacidad, el CUD. Esto es algo que fue de los últimos años. En algún momento había certificados provinciales y nacionales. Hace unos 10 años había certificados provinciales y nacionales. En los últimos años se fue esto unificando y hace unos 6 o 7 años se unificó a nivel nacional el certificado único de discapacidad, por eso se llama CUD, y hay juntas descentralizadas en todas las provincias y en todos los municipios que se rigen todos bajo los mismos clasificadores, con estándares unificados. Entonces, ya sea acá en
en Cañuelas, en Loma de Zamora, en cualquier municipio de la provincia de Buenos Aires, como en cualquier municipio de Jujuy o de La Quiaca, se utiliza la misma forma de clasificar, ¿sí? Esto es muy importante que haya sucedido porque unifica criterios y genera así un plano de igualdad para todas las personas, ¿sí? Entonces, acá hay un ejemplo del CUD. Como ven, dice, bueno, ahí arriba de todo, dice certificado de discapacidad, ley 22.431. Bueno, y ahora, esto es lo que, ahora vamos a ver, pero bueno, arriba tiene el nombre, el número de documento y el CUIL y fecha de nacimiento, tiene un diagnóstico escrito en letras. Después tiene todos estos códigos, ahora vamos a ver la parte del medio. Después dice orientación prestacional, ahí donde se dice si quiere prestaciones educativas o transporte, ahí donde hablamos de otra ley, que es la 26, perdón, bueno, ya me va a salir, que es la Ley Nacional de Prestaciones por la 24.901, que es la Ley de Prestaciones, que es una ley muy importante. Después, bueno, el vencimiento, si requiere acompañante y demás. Lo del medio, que es lo que estuvimos viendo recién, es el diagnóstico funcional, ¿sí? Todo lo que vimos recién es lo que aparece acá. Fíjense que en los certificados únicos de discapacidad tienen esto en el medio, que dice diagnóstico funcional, y que tiene los cuatro componentes que recién vimos, ¿sí? Dice funciones corporales, estructuras corporales, actividades y participación, y factores ambientales, ¿sí? Fíjense cómo llegamos a esto, que es lo que más nos interesa. ¿Cómo leemos un certificado único de discapacidad? Bueno, fíjense que todos esos códigos que dice ahí, letras más números, más puntos, más números, ahí nos habla de esto que vimos recién, los niveles, ¿sí? De qué manera se clasifican cada uno de estos componentes. Recuerden que hay 8, son 8 para funciones y estructuras, y para actividad y participación son 9. Entonces, bueno, esto igual lo vamos a ver la clase que viene, hoy vamos a dejar hasta acá. Les voy a subir el material para que lo vayan viendo, y la clase que viene nos vamos a encontrar, si de manera presencial, sincrónica, digamos, con todas las que puedan, para poder que cada una con su certificado de discapacidad podamos descubrir qué quiere decir cada uno de estos códigos, ¿sí? ¿Qué es lo que más nos interesa? ¿Sí? Poder analizar estos números, estos códigos, para entender qué nos dice el CUD, ¿sí? Pero bueno, miren cómo llegamos acá, ¿sí? Y todo esto que dice los CUD, que si alguna vez lo vieron y dicen, ¿qué dice acá? Bueno, llegamos. Así que bueno, hoy por hoy les dejo acá, voy a dejar de compartir pantalla, pero bueno, nada, vean cómo todo esto, bueno, lo vamos a retomar para poder entender cómo estos códigos se articulan, digamos, en cada uno de los certificados, y desde ahí es donde obtenemos la información de cómo se clasifica a la discapacidad y qué nos quiere decir cada uno de estos certificados, ¿sí? Así que bueno, por ahora les dejo, o por hoy les dejo acá. Les subo el video, les comparto el material para que lo vayan viendo, y la clase que viene continuamos trabajando con los certificados de discapacidad. Bueno, igual cualquier duda me escriben o lo vamos evacuando. Un beso, nos vemos.